Continuamos aquí en la primera mesa de opinión. Gracias por acompañarnos. Hernán Cadavid, representante a la Cámara. ¿Cómo me le va? Bueno, Nacho, muchas gracias. Estaba en mora de volver. Me hacía mucha falta y aquí estamos presentes. Sí, hombre. Óigame, representante, me decía doña Andrea Sierra, porque realmente nosotros frente al juicio del expresidente Álvaro Uribe hemos hablado muy poco en el programa. Casi que con tendencia a nada. Sí, muy poco, muy poco. Y ella me decía, es que Hernán Cadavid fue uno de los testigos. Usted estuvo allá. Así es. ¿Por qué? Nacho, porque durante largos años acompañé al presidente Uribe como su asesor del Congreso de la República y presencié varios hechos, uno muy puntualmente por el cual fui llamado en calidad de testigo en el desarrollo de este juicio, que además habrá que decir que en una primera instancia la juez Sandra Heredia, quien debe anunciar el sentido del fallo el próximo 28 de julio, consideró que yo no debía estar junto con otros testigos por virtud del Tribunal de Bogotá. En una decisión de apelación de segunda instancia nos reincorporan. Pero yo conocí... Ella decía que usted no debía estar. Sí, que yo no debía estar. No era relevante para estar ahí. Aun cuando mi presencia y mi testimonio lo considerábamos de vital importancia para desestimar la tesis de la Fiscalía, y es que el presidente Uribe se había dedicado a dar sobornos, a comprar testigos en cárceles, y lo que nosotros hemos resumido es que hoy el presidente Álvaro Uribe es juzgado precisamente por los hechos que es víctima, que le han aplicado a él, lo juzgaron fue entonces a él. A ver, explíquenos eso bien para que la gente entienda. Lo que ha sucedido es que a partir del año 2009, estos son los hechos, el senador, cuando es o no senador, Iván Cepeda, empieza todo un recorrido por las cárceles de Colombia, en conversaciones con eventuales testigos en contra de Álvaro y Santiago Uribe Vélez. Entre toda esa larga correría por las cárceles del país y del exterior, encuentra a dos personas. Uno de ellos, que dice ser el testigo estrella, que dice ser testigo de la fundación del paramilitarismo en Colombia, es un muchacho de San José del Nus, sobre el que ningún jefe paramilitar conoce, nunca fue acreditado como miembro de la SAUC, y ese termina sirviendo como testigo estrella dizque contra Uribe. En esa instancia entonces el presidente Uribe en el año 2012 denuncia esa conducta del senador Iván Cepeda y pasa hasta el año 2018 y llega a la Corte Suprema de Justicia, donde dicen, no, ¿sabe qué? Cerramos la denuncia interpuesta de Uribe contra Cepeda y definimos es abrir investigación contra Álvaro Uribe. Es decir, el denunciante terminó siendo investigado y hoy juzgado por los hechos por los cuales él es realmente la víctima de todo esto. ¿De dónde viene todo esto de Cepeda? ¿De dónde viene, digamos, esa rabia o ese odio, no sé cómo llamarlo, o de dónde sale todo esto? Yo tengo una lectura clarísima, Nacho. Eso es casi que personal. Y sí, es una obsesión, sí, pero que además obedece, si se quiere, a un sentido de venganza porque Uribe impide la llegada al poder de las FARC. Para mí no hay duda de eso. Entre otras cosas, allí empiezan a aparecer una serie de testigos donde una aparente médico que tenía como pareja a ese testigo estrella terminó siendo una miembro de las FARC. Y eso no fue considerado en ningún momento por la justicia. Y hoy dice que alegada víctima, inmediatamente toda esta estructura de ONG de la izquierda sacan a esa señora del país y hoy es una alegada víctima en contra de Uribe. Cuando se ha demostrado que todo lo que ella había dicho, de que Uribe la había mandado a sacar de la EPS donde trabajaba, que la perseguían, todo eso terminó siendo falso. Y ella es la víctima y Uribe es la persona juzgada. Es decir, aquí obedece toda una muy sofisticada estructura de muchos años de trabajo, donde lastimosamente hay que decirlo, hubo agentes de la justicia, dolorosamente hay que decirlo, por supuesto, la nómina de adversarios políticos en cabeza de Cepeda, Montealegre y compañía, son las alegadas víctimas, y pues por supuesto toda una organización de falsos testigos en torno a señalar al presidente Uribe. Pero además quiero decir esto, durante los largos, muy rápidos, pero largos días de audiencia, no hubo un solo testigo, no hubo uno solo que dijera, sí, yo lo vi, él me ordenó,
recibí esta plata de él, lo conocía, etcétera. Todos dijeron, a mí el que me llamó fue este señor Cepeda, hoy el juzgado es Álvaro Uribe. Muchas cosas se vieron ahí, entre otras cosas, en algunos de los audios del expresidente Álvaro Uribe, lo que se escuchaba cuando daba órdenes es, pues si va a hablar con ellos, dígale que digan la verdad, claro. No se escuchaba que él presionara por un delito. Pero más allá de eso, representante Cadavid, nosotros conversábamos con el abogado Santiago Tres Palacios en otro espacio informativo y él nos decía, algo muy curioso pasa con este caso, y es que la mayoría de los testigos que está poniendo la Fiscalía están hablando de unas conductas que poco o nada tienen que ver con los delitos puntuales que se están investigando en esto. Que esto parece más es un juicio político que busca hacer una memoria histórica, que en algún momento válido, pero que no tiene nada que ver con lo que este caso es. Correcto. Usted es abogado, usted es testigo en ese caso y siguió lo que ha sucedido. ¿Tiene la misma lectura? Absolutamente. Aquí lo que establecieron fue un juicio de carácter histórico-político, si se quiere decir, infundado por demás, sobre la fundación del paramilitarismo, donde hay dos personajes, uno de ellos, insisto, no reconocido por ningún jefe paramilitar, que dice, yo soy el único testigo de que Álvaro Uribe es el fundador del paramilitarismo en Colombia. Eso no era lo que se estaba discutiendo. Esa no es la discusión. Pero además que uno la podría rebatir muy rápidamente. Ese muchacho cuando dice que era testigo tenía 8 años de edad, pues por ejemplo. Pero además todo el círculo familiar del testigo estrella, papá, hermanos, que fueron testigos en el proceso, dicen todo lo que ese muchacho está diciendo es mentira. A nosotros quien nos llevó a Bogotá ofreciéndonos beneficios fue Iván Cepeda. Nos dijo que nos iba a llevar para Argentina, pero es que estuvo el papá, testigo en el proceso. El juzgado es Uribe. Entonces es un asunto que usted no se alcanza a explicar porque aún contra toda evidencia testimonial, probatoria, pericial, sigue la Fiscalía con la tesis de que a Uribe hay que condenar. Pero quiero agregar esto, es que no se puede perder de vista y lo que dice Andrea es muy cierto. Lo que estipula la Fiscalía es, yo voy a pedir la condena de Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno. Hágame el favor, fraude procesal, porque cuando llegaban razones y cartas diciéndole a Álvaro Uribe, mire, están en esta cárcel pidiendo esta información, él decía, mándele eso a la Corte, mándele eso a la Corte. Entonces la Corte consideró, la Sala de Instrucción, el magistrado César Reyes consideró que ese mándele a la Corte era que Álvaro Uribe tenía la intención de hacer incurrir en error a la Corte. Entonces, delito de fraude procesal. Hágame el favor, entonces uno ante quién se defiende. Y soborno, que porque él promovió unos beneficios al falso testigo o al testigo estrella que llaman ese, y en otro caso que porque habría autorizado unos giros de recursos a una cárcel. Ahí es donde entra mi presencia en esa reunión, porque cuando yo era su asesor, el día 19 de junio del año 2019, llega un abogado, Diego Cadena, a informarle, presidente, yo hice estos giros hace 9 meses. Lo que pasa es que yo no le había informado, yo estaba ahí sentado. Lo que teníamos que demostrar, y creo que quedó demostrado, es que Álvaro Uribe no dijo vaya y pague, sino que por el contrario le informaron 9 meses después de lo que había sucedido. Y sobre esa hipótesis de la Fiscalía equivocada es que dicen es un sobornador. Representante, ¿por qué el juicio que no era contra Uribe? Pues, y se lo digo porque en este país que nos bombardean constantemente con información de todo tipo, alguna cierta, otra falsa y demás, termina siendo en contra de Uribe. ¿Cuál fue el hecho que volteó la torta? Hay un hecho que todavía no nos alcanzamos a explicar, pero sí unos nombres y protagonistas, y yo lo quiero decir acá. Para el año 2018 había un magistrado de nombre José Luis Barceló. Había otro Luis Hernández, antioqueño por demás, soy defensor de un exalcalde de Medellín imputado. Ese magistrado Barceló, que tenía la responsabilidad de conocer la denuncia contra el senador Iván Cepeda, de manera inexplicable desde el punto de vista lógico, jurídico, de hechos, de pruebas, es quien determina que cierra la investigación contra Cepeda, interpuesta por Uribe, dice cierro y por el contrario, abro contra usted Álvaro Uribe. Ahí es cuando aparecen los llamados audios por error o las chuzadas por error. Álvaro Uribe lo interceptan durante 33 días.
y lo interceptan sin orden judicial, sin estar en un proceso aparente, escondiendo el proceso. Y cuando finalmente el país puede conocer esto, el primer audio que escuchamos los colombianos y el primer audio que escuchó el magistrado fue una llamada del presidente Álvaro Uribe con una emisora de Yopal Casanare. ¿Sabe qué dice en la primera llamada? Aló, buenos días, habla Álvaro Uribe. Entonces el magistrado dice que, pues, que él no sabía y que escucharon 33 días y que por error se encontraron esa llamada, es decir, de 60 millones de teléfonos celulares que hay en Colombia, ellos se encontraron por casualidad con el número de Uribe. Estoy siendo irónico por si no queda claro en ese sentido. Sí. Y dicen, este es Uribe, lo estamos escuchando, y ya que lo escuchamos, creo que aquí hay con qué investigarlo. Eso es una aberración, eso es una vulneración de garantías fundamentales en cualquier lugar del mundo. Pero aun cuando dijeran, listo, lo escuchó pero confesó delitos en esas llamadas, como dijo Andrea, lo único que ha quedado absolutamente claro es que cuando él le dicen, vean, presidente, desde la cárcel, es que el testigo está pidiendo seguridad. Si es seguridad, que se la pidan a la corte y que diga la verdad. Y todo eso está grabado. Absolutamente todo eso. Representante. Pero espera un momentico, entonces sí, todo eso está grabado, está listo, y entonces. Ahí está. Quiero decir, Nacho, además. Porque entonces existe cierto pánico en que lo dictaminen culpable. Por esta razón. Porque antes de que llegara la actual Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía anterior, en 2 ocasiones, había presentado ante jueces solicitud de preclusión, determinación del proceso, y dicen, nosotros no tenemos elementos, aquí esta persona no incurrió en ningún delito. Sí, señor, eso 2 ocasiones. Ahí, sí. Cuando cambia la nueva fiscalía de la señora Luz Adriana Camargo, cambian la fiscal del proceso, dicen, no, ¿sabe qué? Ahora sí nos parece que es culpable. Entonces, conectado todos estos hechos, con esa variación sobre la opinión y la actuación de una institución como la Fiscalía General de la Nación, sumada a otra serie de actuaciones, pues claro, ¿cómo no va a ser una injusticia que una persona como el presidente Uribe, no porque haya sido el presidente, sino por su conducta, esté a puertas o a enfrentarse a un fallo el día 28 de este mes? ¿Y usted tiene temores frente a eso? Es que los temores míos son fundamentados en las actuaciones de los funcionarios judiciales, en el maltrato que se ha recibido, en la restricción que tuvimos los testigos. Perdónenme que lo hable en primera persona, yo era la única persona testigo de esa reunión entre el abogado Diego Cadena y el presidente Uribe, donde viene a informarle, vea qué pena, presidente, yo hace 9 meses le mandé un giro a ese señor en una cárcel por allá en el Valle. No había 3 ni 4, 1. Y la juez dijo, lo de Cadavid no es relevante. Por fortuna, el Tribunal de Bogotá, en apelación, corrigió y dijo, señora juez, usted tiene que dejar a la defensa que presente sus testigos, entre esos Hernán Cadavid. Si no, no nos hubieran dejado. ¿En manos de esa juez está el fallo final? En manos de esa juez está el fallo de primá instancia. Sí. Que ¿Y si se apela ante quién? Ante el Tribunal de Bogotá. ¿Y da tiempo? Sí. Antes de que precluya. Sí, da el tiempo, porque además este es otro elemento. Y los abogados penalistas y expertos que nos estén viendo, perdonen mis imprecisiones, porque yo no soy un experto penalista, hablo desde la experiencia de lo que me ha correspondido en todo esto. Y yo nunca había visto un juicio tan rápido en Colombia. Un juicio express, sí, señor. Un juicio se demora 2 años, 1 año y medio, 3, otros muchos más. Fue express. Nosotros no estábamos buscando que se demorara 4 ni 5 años, pero esto lo hicieron en 57 días. Pero lo hicieron así rápido porque iba a precluir. Porque era él. Porque era él. La fiscalía está politizada y asumen ustedes que el juez también. ¿O la juez? Yo no me atrevería a decir que la juez tenga una politización o que los motivos por los cuales restringió el acceso a derecho de defensa, como en este y otros casos, que no fue el único, sea por motivos políticos, pero sus actuaciones sí nos han dejado con mucha inquietud. Representante Cadavid, yo me quiero devolver porque mi pregunta era exactamente lo que usted estaba formulando. 5 de marzo del 21, fiscal Gabriel Jaimes, él pide la primera preclusión, negada. Después del 29 de julio del 22, Javier Cárdenas pide preclusión, negada. Pero ahora
sí están pidiendo condena y ahora sí hay una aceleración en el caso. ¿Usted presume que hay alguna presión de una alta esfera para que se dé un resultado en contra del expresidente Álvaro Uribe? No me cabe la menor duda de eso. Además porque en esa decisión que priva de la libertad al presidente Uribe en el año 2020 es redactada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Seguramente ellos no van a querer que una juez desestime lo que ellos consideraron allá en ese tiempo, aún con los errores de lo que ellos incorporaron ahí. Nacho, es que esto es una película de horror desde el punto de vista jurídico. En algún momento, en ese auto de 1.551 páginas del año 2020 con el que privan de la libertad al presidente Álvaro Uribe, extraían fragmentos de llamadas de él con sus abogados, cosa que no se puede, también lo hicieron. Todo lo que no se haya podido, lo hicieron. Y él estaba hablando con un abogado de erradicar una tutela rápido para responder ahí una discusión con el periodista Daniel Coronel. La Corte concluyó que le estaba dando la orden de que erradicara rápido una prueba contra el testigo. Es decir, toda actuación era fragmentada, acomodada, para poder decir, no, pues claro, adecuaron toda la redacción jurídica muy pulida, torciendo cada uno de los Pero eso ya está desmontado desde la defensa. ¿Todo eso quedó desvirtuado o no? Pues eso ha quedado desvirtuado en el proceso, Nacho. Pero en la decisión no. Pero en la decisión no, de acuerdo. Sí, no, está bien, pero lo que quiero decir no, es evidentemente, pero más que probado es que, mire, que el Tuzo Sierra, no conozco a Álvaro Uribe, que ¿cuántos? Ojo con esto antes de que se me olvide. ¿Cómo va a haber un fallo ahorita el 28 de julio? Cuando hay una abogada, ojalá nos estuviera viendo, se llama Mercedes Arroyave, la que acompañaba a Iván Cepeda a todas las cárceles, y todos los testigos lo dijeron, no, aquí llegó el senador Cepeda con una abogada de nombre Mercedes Arroyave. ¿Dónde está la abogada Mercedes Arroyave? Por fuera. ¿Dónde está? Nadie sabe. Desapareció. ¿Está viva o muerta? Nadie o no? sabe. Hay gente que dice que está escondida, pero ni su familia, ni sus representantes, ni ella. Y todos los testigos la han señalado. ¿Por qué la justicia no la condujo? No la cita. Si ella es un elemento esencial donde todos los testigos dicen, sí, a mí me visitó Cepeda con esa señora. O sea, que si hay un delito de parte de Cepeda, es de Cepeda y de esa señora. Pues evidentemente. Es que nosotros hemos dicho en repetidas ocasiones, aquí quien debería estar siendo investigado, por lo menos, es Cepeda. Es que todos han señalado su conducta. Y eso lo Cepeda. enfrentaron los testigos, Nacho, en la sala de audiencias, donde yo también estuve sentado, de frente, y le decían, usted, senador, fue usted el que me ofreció. Ante tantas irregularidades, el secreto, las señas, el papelito que soltó en un momento. La burla. La risa, claro. ¿Eso qué? No, pues nada, yo le he dicho eso a compañeros y amigos, y cuando uno tiene la oportunidad por ahí de hablar con profesores universitarios, que me gusta mucho como mantener el diálogo con la academia, les digo, vea, la exposición de esa fiscal es el mejor ejemplo de lo que no debe hacer un funcionario judicial. Risas, tirándose papeles, muerta de risa, comentarios. Es que el simple decoro, así tenga una convicción de que ella está en lo correcto, el respeto. Es que nosotros estamos hablando... Es lo mismo que hizo Daniel Quintero, del muerto de la risa y ese exactamente, respeto. Pues que, o sea, ya... El segundo bien, bueno, cada uno hace su prevalencia, pero el segundo bien jurídico más importante de una persona después de la vida, que es la libertad. Y yo veo aquí unas personas riéndose y jugándose y tirándose papeles. Y entonces cuando el presidente Uribe, el día del fallecimiento del Papa Francisco, dice que el Papa Francisco nos ayude, la fiscal muerta de risa. Eso puede parecer irrelevante en este momento, pero demuestra también cuál es la condición ética de unos funcionarios que han llegado a esa instancia a jugar con esto. Hernán, ¿esto está en decisión de esta jueza, no más ella, o esto es un equipo de trabajo donde vuelven y ya reanalizan todo el proceso, todo el caso, todas las evidencias, todo, y ahí toman la determinación, o es una sola persona que ya escuchó todo esto y tiene que decir sí o no? Sí, Nacho, desde el punto de vista formal, la que toma la decisión es la juez. Se apoyará en su equipo de trabajo, de su juzgado, pero es una decisión de ella, unipersonal, pues, si uno quisiera decirla así. Listo, entonces usted ya nos habló del sí, y si dicen que no. Y si dicen que no es culpable, Entonces vuelve la fiscalía fallan otra a vez favor de no, inmediatamente las alegadas víctimas, que son Iván Cepeda, Eduardo Montealegre, la señora de Yanira
que conocemos como alias La Chiqui, perteneciente a una de esas estructuras. Y toda esa nómina presentarán un recurso de apelación ante esa juez 44 para que eso se vaya al Tribunal de Bogotá en una nueva instancia. Y yo le hago una pregunta, después de pasar todo esto, digamos que el señor Álvaro Uribe queda listo, o sea, no quedó con ningún problema con la justicia, ¿se devuelve el balón? Entonces es denunciar a la CPA por mentiroso o por esto, por calumnia, a la tal de Yanira, ¿se devuelve el balón Pues y en manos de quién estaría eso? ¿De la Fiscalía o de quien los denuncia? Es lo que debería pasar. Normalmente, si hubiese un fallo que absuelva, y ante esas conductas que se han visto, pero pues va a ser muy difícil, pero para su pregunta es, la Fiscalía debería compulsar las copias a quienes son los jueces naturales de cada uno y otro. En el caso de los congresistas, la Corte Suprema de Justicia. Entonces la fiscal debería decir, porque encuentro estas conductas, que no va a pasar, o la juez, en este caso, se compulsan copias al senador Cepeda en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y a quienes no son aforados, pues a la Fiscalía General de la Nación. Eso es lo que debería pasar, pero ese es el escenario que hoy tenemos. E insisto, Nacho, más allá de cada uno de los detalles de tanta inconsistencia, de la politización, de las formas en cómo todo lo que antes funcionaba de una manera a partir del caso de Uribe ya funcionan de otra. Cómo no se podía interceptar cliente y abogado, pero en el caso de Uribe sí. Cómo no se podía interceptar 33 días ni uno ni ninguno, pero en el caso de Uribe sí. Todo eso obedece, en nuestra opinión, a una muy sofisticada estructura de cobrarle la venganza a una persona que les impidió consolidar sus proyectos de poder como ellos los tenían proyectados hace muchos años, y esa es la materialización de esto. Hernán, ¿hay tercera instancia? ¿Cuál sería la tercera instancia tanto para el sí como para el no? Eventualmente, más que instancia, se denomina recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que es un escenario ya muy remoto, pero que cabría esa posibilidad también. Es decir, sale el fallo a favor del presidente Uribe, del expresidente Uribe. Se hace el tema de apelación ante el Tribunal de Bogotá. Así es. Y si quedan ahí 1-1, por decirlo de una manera, ya saltaría... Podría ir en casación a la Corte Suprema de Justicia, sala penal. Pero ahí sí los tiempos no dan. Pues yo siento que sí, es decir, porque Pero ¿el tiempo se cumple cuándo? 28 de octubre, ¿cuándo? Octubre es la prescripción. Lo que pasa es que, saben ustedes, y aquí tengo que poner, digamos, en suspenso el comentario, porque hay abogados que consideran que el 28 de octubre, aun con el fallo, prescribe, pero no prescribe, porque se iría a la apelación al tribunal. Y en apelación tendría unos términos diferentes. Así es. Hernán, representante Cadavid, hombre, si es tan clara las pruebas que ustedes manifiestan tener sobre la inocencia, las irregularidades que se han dado durante la apelación, durante las acusaciones por parte de la Fiscalía, y si usted mismo nos está diciendo que la juez no estaría politizada, ¿por qué el temor? ¿Por qué no se sienten tranquilos de que vaya a salir victorioso de este caso del expresidente Uribe? Yo, digamos que puedo concluir que la juez en sus comportamientos ha dejado entender que no guarda neutralidad, por las maneras en cómo se refiere a los abogados, al mismo presidente Uribe, por cómo en algunos momentos restringió la posibilidad de práctica de pruebas importantísimas para la defensa, cómo luego restringe la posibilidad de que testigos podamos acudir. Todos esos comportamientos, yo insisto, no se los puedo adjudicar a la politización porque no sé ni estoy seguro de que eso sea así, pero de que no ha mostrado condición neutral en el proceso durante todos estos meses, eso sí es una realidad. Así que ahí es donde nosotros hacemos como esa salvedad y ese reflector, esperando que si ella no se deja llevar de ese sesgo que ha demostrado, pues actúe en justicia. Sí o sí, ahora, ¿qué fecha es? El 28 de julio. 28 de julio, sí o sí tienen que dar veredicto, o eso no, lo aplazo una semana más, o puede pasar algo. Es muy difícil que lo aplace. Pero además hay algo que también me inquieta en lo personal, y es que un proceso de esa magnitud, y ella la semana pasada dice, el 28 de julio leo el sentido del fallo, yo digo, esto no es normal, que a esta velocidad
anuncie ya un sentido del fallo, porque la dimensión de este proceso es de una naturaleza... ¿Qué pasa si dice que es culpable? Si dice que es culpable... No, afuera de la apelación, en caso de que pierda de aquí para adelante todas las apelaciones y todo, ¿cuál es la condena del expresidente? No, yo no estaría seguro exactamente de cuánto sería, ni en qué condiciones, ni bajo qué condiciones. No sabemos si va a ser extramural o intramural. Nacho, yo volvería al tema de un escenario remoto y difícil, pero que cabe la pregunta, y es que todo lo que en derecho debe ser o no debe ser, en él se lo aplica. Entonces uno podría decir, no, es que eventualmente un asunto de esos del que no queremos hablar son medidas domiciliarias, pero han hecho todo. Y al frente tenemos al mayor perseguidor al mando del Ministerio de Justicia. ¿Qué es quién? Eduardo Montealegre. No te lo diré. Eduardo Pero que lo diga Montealegre. ahí. Eduardo Montealegre, cuando intervenía en las audiencias, se le veía era el odio puro. Es que, es más, tantas cosas por decir. Él aparece, dizque, como alegada víctima en ese proceso, porque una fiscal de la época cuando él estaba al frente de esa institución dijo posteriormente, es que en la Fiscalía de Eduardo Montealegre había una oficina para perseguir a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez. Eso lo dijo una exfiscal, eso no lo dijo Uribe. Y él se propuso como víctima en el proceso, por eso lo aceptaron. Y uno dice, pero si Uribe no ha dicho nada de él, aceptado. ¿Y qué dijo él que fuera importante para el caso o relevante para el caso? No, lo único que ha hecho es entorpecer, señalar, tratar de narcotraficantes a todos los que estemos alrededor, largos discursos, entorpece, dice, y ahora pues Petro lo designa ministro de Justicia, que además debo decir un paréntesis, es el cerebro malévolo de todas esas fórmulas de las consultas y constituyentes y todo eso, cierro el paréntesis, pero ese personaje ha tenido una actuación preponderante en todo este proceso y este entramado en contra del presidente. ¿Y ustedes qué saben? Qué pena, José. ¿Por qué Eduardo Montealegre tiene ese sentimiento, esa fobia, eso hacia el expresidente Álvaro Uribe? Pues yo no sé. ¿Por qué dice el expresidente? No, los últimos años él se ha dedicado a la contratación pública, a la asesoría de los gobiernos, al de Santos, etcétera, etcétera. Es un vampiro de la administración de justicia y seguramente pues no encontró en Uribe receptividad para sus fórmulas de presentarse como el abogado experto y pues seguramente es esa actuación, pero es básicamente una rabia política determinada en contra del presidente Uribe y su familia y todo lo que él representa. Entonces, si hay un gobierno que lo deba atacar, como era Santos a Uribe, utiliza a Montealegre, y como es Petro a Uribe, utiliza a Montealegre. En la causa política, ambos veredictos fortalecen a Uribe. Nacho, yo no lo sabría decir, porque uno aquí en este momento en el cual nosotros nos encontramos, lo único que quiere es realmente una decisión de justicia sobre una persona que le ha tocado enfrentar a todas estas circunstancias de país, que lo ha hecho... De frente y nunca se escondió. Nunca se escondió, que lo ha hecho de frente, que duele mucho cómo ver este país lleno de señalamientos de corrupción, de escándalos, de cómo se roban una cosa a otra, congresistas, estructuras de la corrupción, del delito, del crimen, a sus anchas, y el enjuiciado en Colombia se llama Álvaro Uribe. Representante, ¿temen ustedes que detrás de un fallo en contra del expresidente Álvaro Uribe va a estar Eduardo Montealegre? No, pero por supuesto, pero es que además hay algo más que decir, tantas cosas por decir. ¿Pero es que es Eduardo o quién está detrás de Eduardo? Pero es que además la fiscal de la que acabamos de hablar, José, con esas características tan nefastas, fue nombrada en la fiscalía por Eduardo Montealegre. Entonces la fiscal que acusa a Uribe, nombrada en la fiscalía por Eduardo Montealegre, y Eduardo Montealegre detrás, posando como víctima del proceso. De antemano debería declararse Pero impedido, por supuesto, ¿no? y se recusaron y nada pasó. Es que aquí ha sido una pelea de todo amarrado con todo amarrado. Es decir, a los leones, pero amarrado porque usted no se puede defender. Y si usted llama a defenderse,
es porque usted está incurriendo en un delito. Y eso no tenía ninguna, no sé, negativa, es decir, es que esta fiscal o esta jueza fue nombrada por este señor, Claro. nada que ver. Lo evidenciamos, por supuesto, totalmente Y evidenciamos. eso no le Pasaría generaba ahí, un Hernán, impedimento. Claro ¿no se que podía sí. declarar impedido? Claro que sí, se le Pero no lo hicieron. se recusó. La Fiscalía, como superior de la funcionaria, estimó que ahí no había lugar a motivos de impedimento y avanzó en el proceso. Pero no pierdan de vista eso. La misma fiscal que acusa a Álvaro Uribe es nombrada en la Fiscalía General de la Nación por Eduardo Montealegre, enemigo político, Que que a la vez implícito en el caso. posa como víctima dentro del proceso. Y que es el actual ministro de Justicia. Y que es el actual Eso ministro no de daría para interponer recursos ante organismos internacionales. O sea, mire, nosotros, seguramente la defensa vaya a considerar esos elementos. Pero eso no es para nada, sí, eso, ¿para qué Pero hacer bien este país? Nacho lo ha dicho todo, lo que Eso pasa no es es que para nada, José. uno... Pero al presidente Gustavo Petro le sirvió en su momento. No, para nada. pero, Para pero- volver a la no, presidencia. pero mire lo que dice Andrés Claro. Vicepresidente. Le sirvió, y hay que decirlo, aquí no nos vamos a guardar nada, el sistema interamericano procede con sesgo ideológico. Cuando se trata de agentes de la izquierda latinoamericana o del hemisferio, esa gente vuela. Sí. Gustavo Petro le permitieron unas medidas cautelares cuando la decisión de Alejandro Ordóñez en cuestión de días. Aquí hay miembros de la fuerza pública, gente del sector político o no, que solicita medidas cautelares y que pasan 10, 12, 13, 14 años y ni siquiera se las contestan. Así que esas instancias... No, no hay nada. O sirven sea, eso para lo constancia. cooptó la izquierda en el continente. Sí, claro, por supuesto. ¿Usted cree Por que supuesto. veremos la misma celeridad en el caso del exalcalde renunciado de Medellín? No, no va a ser así. No Y con esa fiscalía. Y además, no con esta fiscalía, pero además es que los términos de un proceso de esta naturaleza llevan su tiempo. Aquí lo que hicieron fue decirle, señora juez, usted no conoce de ningún otro proceso, Se usted no va a cancela todo. estudiar ni tutelas. Mejor dicho, cerramos este juzgado Y se para que se concentre. dedique a este tema. ¿Dónde se había visto eso? ¿O es que acaso hay una expresión en la Constitución o en el Código Penal que diga que cuando se trate de un expresidente se atiende de una u otra manera? No, fue una adaptación precisamente para operar con esa celeridad y ese atropello contra el presidente Álvaro. Entonces, 29 tendremos... 28 el sentido 28 de julio. 28 de julio tendremos... Lunes. Lunes, veremos a qué hora sale ese veredicto, Sí, si porque es si que no sale. sería ya el 29 para el Porque tranquilamente lo podrían aplazar y están, pues creo que pues, no es obligatorio que lo diga ese día. Representante, si ese fallo fuese a favor del expresidente Álvaro Uribe, es un fallo en primera instancia, ¿ustedes se sentirían victoriosos o no porque todavía faltarían otros recursos de apelación que ellos tienen? Pues habría mediana tranquilidad. Este partido además enfrenta dos momentos tremendamente difíciles. Y es la situación de nuestro compañero Miguel Uribe, que aquí estuvo en esta mesa hasta no hace mucho tiempo, en donde todavía nos agobia la incertidumbre de lo que pasará con su vida, su salud y enfrentar este tamaño de injusticia. Así que nosotros nos preparamos mental, física, espiritualmente para todos esos escenarios y ver qué es lo que viene. Y yo quiero dejar este mensaje, Nacho, y es que a las personas que nos estén viendo, las apreciaciones de lo que yo estoy haciendo acá no obedecen a la de un militante simpatizante político solamente. Yo estoy hablando desde los hechos, desde lo que viví, desde lo que he podido seguir con cada uno de estos elementos. Y por supuesto que duele y golpea mucho ver cómo la injusticia prevalece, gana y sonríe, mientras quienes le han servido a este país son sometidos a la injusticia. Vámonos para temas de hoy, ¿le parece? Estamos listos. ¿Por qué tanto revuelo con el anuncio o el trino que hizo el hijo del expresidente Uribe de la vicepresidencia? Ya teníamos de la Espriella que lo había lanzado y él va a ser mi vicepresidente. La Constitución no habla del vicepresidente, habla del presidente. Del impedimento. Sí, del impedimento, pero no hablan de una vicepresidencia, porque una vicepresidencia pues es como nos lo han dicho aquí, es levantarse todos los días, el presidente está vivo, está muerto, está vivo, listo, gracias, colgar. Y no tiene ni nada, ni tiene salario, ni tiene nada. Sí, no, antes hay que buscarles qué hacer. ¿Por qué causó tanto revuelo hoy en los medios? Hoy me escuchaba los de Blue alborotados y a varios medios hablando que esto era volver a la vieja guardia y a todo el asunto. ¿Por qué?
Bueno, pues seguramente por parte de quien procede el comentario. Una cosa es que lo hagan otras personas, otra es que lo plantee en un escenario Tomás Uribe, y seguramente eso agita y abre el debate. Yo realmente creo, se lo digo de corazón, donde pudiera, ojalá tomara la decisión de hacerlo. Nunca le he escuchado a él, ni ha sido una discusión interna del partido, decir, bueno, y si esta posibilidad cabe, ¿qué hacemos? Hasta hoy eso no ha sido hasta ahora una posibilidad. No quiero decir que no la pueda hacer. Y es medir fuerzas entonces Uribe Petro. Pues tendría que ser un escenario también, por ejemplo. A mí me llama mucho la atención cuando escucho todos esos sectores de la izquierda mandando a jubilar a todo el mundo, menos a ellos. Entonces, en este escenario yo siento a un Uribe, aparte del asunto o el aspecto judicial, revitalizado, reivindicado, todo el señalamiento que le hicieron en los años anteriores para estructurar esa campaña de la izquierda de que todo era culpa de Uribe. Una masacre en Putumayo, eso es Uribe. Y No, entonces se creyó todo era Uribe. Y ahorita... 3 mundiales por fuera. Sí, Uribe. Entonces, ahorita que los hechos confirman que muchas cosas no estaban perfectos, pero que hubiesen podido funcionar mejor, la gente ha terminado diciendo, ¿sabe qué? No era tan cierto, o no era cierto. Esta gente tenía razón en lo que planteaba. Esto no era culpa de esta persona, esto, y eso ha permitido una revitalización de una oposición que, aunque nos falte mucho, porque siempre falta mucho más y somos muy pocos, pues el país siento que ha valorado y no estamos conformes. Queremos hacer más en lo que queda de este periodo del Congreso y de la Presidencia de la República. Muchos se atreven a decir que... Qué pena. que pueda. Y al interior del partido han hablado de la posibilidad de que el expresidente encabece lista al Congreso, al Senado. No de manera oficial, hay personas que sí dirían, oiga, ¿y por qué no? Y yo creo que pues todas esas decisiones, cuando se esclarezca todo este O escenario encabece judicial, o quede en el puesto 20, en lista cerrada, sí, para que jale. sí. Esa es la otra que el habían partido escuchado. va con listas cerradas a la elección Sí. dentro de 8 meses. Está para el Congreso. Yo voy para el Congreso, es lo más probable, Nacho. Pero Pues, para el Senado. para el o Senado. Ah, yo pensé que me les iba a pasar ahí No, por debajo del radar. Va para el Senado. No lo sabemos, Nacho, por una razón. Pero ¿por qué si usted ya hizo la tarea en la Cámara? No, Ya pues, es hora que le abra espacio a Hay otro, que hacerla mejor. hasta el último minuto. No, pero es que usted ya tiene que José, subir. no es así, con los partidos Hasta se el pierden último en el minuto. último minuto. No, no, O venga, se gana. no se me O ponga se aquí gana. problemático. Usted está absolutamente ya metido en esa lista al No, Senado. Nacho, le voy a decir que no sabemos por esto, porque todas las circunstancias difíciles que estamos teniendo, recientemente comentadas, han hecho que esas decisiones se contengan un tiempo. Muy bien. Porque la prioridad es Entonces. cómo avanza Miguel, cómo sale el presidente Uribe de esto, cómo los colombianos siguen escuchando el planteamiento de nosotros, pero no hay decisiones ni materialización en materia de esa conformación de listas hasta tanto no Bueno, entonces, tengamos un el respiro. 28 este mes ya un round. Sí. Muchos esperan que sea a favor, otros están deseosos de que sea en contra. El primero, el de Miguel Uribe, bastante complejo, difícil. Muchos dicen Incierto. no está bien, es muy difícil, uno después de esa herida, pero cada individuo es diferente en su recuperación en todo. Puede salir completamente airoso de esto y muy bien. En 1 o 2 años, o en 3 meses, o en un mes, nadie sabe. No lo sabemos, Este es el nivel más incierto. Entonces ahí ese está bien enredado, porque venía ya con una tendencia bastante alta como candidato para ganarse en ese sondeo que iban a hacer. Entonces ahí ustedes tienen un lío que lo tienen que pensar casi que con la razón y cero emoción, porque es que la emoción dice, pues respetemos este momento tan crítico, pero los días siguen pasando. No se ha hablado nada de eso. No se ha hablado nada de eso. Y no se Nacho. han tomado tiempos, o sea, hasta diciembre, hasta noviembre, No, hasta enero. nosotros pensamos que lo más adecuado será esperar la oficialización o concepto médico que nos permita concluir Uy, sí, pero que muy no difícil. habrá posibilidades o que sí las habrá, digamos, en esa medida. Una vez eso suceda, estoy sacando unas conclusiones propias, ¿no? No estoy diciendo que esa sea la postura del partido oficial, pero una vez tengamos esa noticia sobre lo que pase con la recuperación de Miguel, seguramente se reactiven decisiones. Ahora, el partido no para, nosotros no nos detenemos, tenemos que buscar formas. Hasta la noche anterior
hubo un conversatorio virtual sobre seguridad en Colombia y hubo más de 45.000 personas conectadas, es decir, No, la cosa está moviendo, sí. Muchos candidatos de todos los lados. Muy replantear no quiere decir quietud, pero por supuesto que hay formas que vamos a tener que saber entender mejor. Para meternos en cositas políticas, pues como un poquitico, pero por el otro lado, Le choca. Por el lado de ustedes no llueve, por el otro lado no escampa. Entonces, una Francia Márquez completamente peleada con el presidente Bolejana, un Daniel Quintero de Independientes que trata de meterse en el pacto histórico a la brava y un Bolívar que no lo quiere, un enfrentamiento. Entonces, por el otro lado, hay como cierta tranquilidad para ustedes por la canibalización en la que andan ellos también. Pues Nacho, nosotros tenemos como la cabeza tan puesta en esto nuestro que simplemente cuando pasan informaciones o suceden hechos de parte de esos sectores que usted acaba de mencionar, uno les diría, pues si yo tuviera alguien del pacto acá que todavía crea no conocer, por ejemplo, lo del exalcalde de Medellín, yo les diría, ojo, el mejor medidor de esto es vaya y revise cuántos imputados por corrupción tiene. Yo por eso insisto, todo ese discurso anticorrupción del gobierno es una farsa, porque lo que han hecho es reincorporar, reencauchar a todos esos funcionarios que dejaron en los rines a Medellín y ahora llegan como estrellas al gobierno nacional. Entonces diría usted que Daniel Quintero es un populista extremo. Es que con eso del reset y acabar con el Congreso, sí, es para poderse montar en esa misma narrativa de Petro en su momento, querrá él emular a Petro. Sí, seguramente seduce a algún sector como lo hizo en Medellín cuando vino y dijo que él iba a traerse como gerente de empresas públicas de Medellín a una persona seleccionada por una firma Cazatalentos y que contra la corrupción, y ya sabemos cómo se robaron esto acá. Así que yo sí me encargaré en los escenarios que me sean posibles de evidenciarle a Bogotá, al Congreso y otros sectores del país que simplemente se den una pasadita por los resultados de lo que fue esa administración que dejó a Medellín en ruina. Laura Sarabia algún día pensaría yo que va a escribir un libro y va a ser bien interesante leer. ¿Qué opina usted de la nueva canciller? Pasaportes enredados. ¿Esto ustedes le ven alguna salida a este asunto o esto definitivamente ya entramos? Es que el pastor Ito, yo lo digo así, pastor Ito, es otro que entra al caos, entra a la generación de este caos del gobierno. Es un aporte más. Yo lo que noto es que estos últimos meses del gobierno se han ido rodeando de lo más radical y perverso que ellos tienen. Es decir, recuerden que empezaron rodeados de un Alejandro Gaviria, de una Cecilia López, sin decir que es que yo compagine con ellos. Tengo un montón de reparos, porque tan inteligentes que se presentan, tantas pruebas al frente y la famosa explosión controlada, sabían esto para dónde iba y ahora pues se van a plantear como salvadores. Otra discusión. Sí. Pero empiezan con esos nombres y terminan con los Alfredo Sade. Es decir, es una degradación de la capacidad del funcionario que rodea a Petro absoluta y se va a seguir radicalizando y profundizando de aquí a que termine el Congreso y el gobierno. ¿Qué vamos a tener que asumir los colombianos? Consecuencias muy nefastas. Lo del pasaporte, por ejemplo. ¿Cómo es la situación de los pasaportes? Totalmente confusa, totalmente oscura, totalmente contradictoria en las versiones. Hay un vocero de la presidencia que es ese señor que usted acaba de mencionar, pero cuando le piden una respuesta precisa, dice, no, es que yo no soy el ministerio, eso es del Ministerio de Relaciones, pero entonces, ¿por qué no habla Relaciones Exteriores? No, pues porque no hay ministerio. Es una confusión total y yo sí creo que los colombianos nos vamos a ver enfrentados a un grave problema en el suministro y la expedición del pasaporte. ¿Qué le pareció el informe acerca del tema de la salud y la situación tan grave en la que se encuentra? ¿Esto lo hizo quién fue? La Contraloría. La Contraloría. ¿Cuál es su opinión? No sé si lo leyó. Llega tarde la Contraloría. Llega tarde, sí, lamentablemente. Se lo hemos dicho al señor Contralor en repetidas ocasiones. Los informes sirven siempre y cuando sean oportunos y las acciones sean oportunas. De lo contrario, se vuelve archivo, ¿no? Y se vuelve motivo de discusión y de noticia. Pero señor Contralor Carlos Hernán, con mucho respeto, esto no es para hacerlo entregable cuando ya el gobierno está terminando. Eso tiene que ser una tarea más oportuna. Por fortuna, vamos a ver el cumplimiento. Ahí hay una decisión del Tribunal de Antioquia, nueva decisión, diciéndole al gobierno,
gírele los recursos. Una gírele los batalla que le gana Federico Gutiérrez al gobierno. es. No digamos a Petro, sino al gobierno. Y la gana. nosotros seguiremos. Pero falta de si pagan, porque una cosa es que me obliguen, pero este gobierno parece que todo eso le importa. Pero y todo si le no resbala. paga, Si no paga, ¿qué pasa? Si no paga, se debería haber envuelto en un fraude a una resolución judicial que fue razón por la cual ya denuncié en algún momento, denunciamos al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que además es el hombre más soberbio que usted pueda conocer. Ministro que entra al Congreso, se ríe de los congresistas, se burla. Es impresionante la actitud de esas personas y ellos creen que el desprecio es con uno. No, pues es con los colombianos. Entonces, este informe no sirvió entonces para nada, llega Pues un mal momento. sirve para ratificar la lo crisis que de la todos luz. sabemos, que hay una gran crisis y que ojalá se anunciara la expedición de procesos de responsabilidad fiscal en esta norma. Y ahí le hago la pregunta para hacerlo con una noticia un poquito más actual, que es la de hoy. Pues el expresidente César Gaviria ha enviado una carta diciendo es que le pedimos a la Fiscalía que inicie un proceso de responsabilidad, si cabe, penal en contra de Guillermo Alfonso Jaramillo, porque él por omisión puede estar causando el detrimento del sistema de salud. ¿Cabría penalmente eso? Estoy de acuerdo. Un mensajito también al presidente Gaviria y a su gente. Ojalá esas cartas guardaran coherencia con el comportamiento de sus congresistas Sí, señor. al interior de las plenarias, porque sucede todo lo contrario. Regla general, algunos casos excepcionales, un buen compañero aquí de Antioquia, Luis Carlos Ochoa, le hago un reconocimiento porque ha hecho una tarea firme, aun cuando su partido de manera mayoritaria acompaña esas tesis. ¿Lo ve de presidente de la Cámara, Luis Carlos Ochoa? Yo creo que, no lo sé, creo que el presidente de la Cámara, el gobierno se va a encargar a como dé lugar de ratificar una presidencia que le sirva como apéndice, como la que acaba de terminar, del señor Jaime Raúl Salamanca del Partido Verde, que ustedes lo vieron, pues el abrazo con Benedetti casi, ¿no? Eso no es la expresión de una autonomía. Yo entiendo las coaliciones del gobierno, nosotros no le estamos pidiendo que actúe como oposición, pero haga respetar la dignidad de la Cámara. ¿Por qué comprar aviones y no tenemos plata? Ese es un planteamiento muy importante, Nacho, que lo pone a uno en un dilema importante también, y es cómo descuidamos nosotros la seguridad aérea, la importancia de repotenciar unos equipos. La amenaza que teníamos era Venezuela, y Venezuela los tiene parqueados y varados. De acuerdo. Venezuela ya no tiene nada. Yo soy de los que creo... Y no hay plata. Yo soy de los que creo, a ver, primero, confío plenamente en la institución de la Fuerza Aérea Sí, no, sáquelos a colombiana ellos, sí. y en su concepto para decir la compra adecuada son los Gripen suecos, por estas y estas razones. Sí me preocupa a mí que no conocemos cuál va a ser la manera de embarcarnos en una deuda tan grande donde cada uno de estos aviones cuesta alrededor de 470.000 millones de pesos a pesos de hoy. ¿Y cuánto vamos a comprar? Entre 16 y 23, todavía no establecido. Y el túnel del Toyo sin terminar, y faltan señor. 600.000 millones de el pesos tema no para es terminar comprarlos, Pacífico. el tema es que los pongan a funcionar o tengan permiso para que funcione. Explíqueme este sinsentido. Quiero que usted me lo explique. ¿Usted qué fuerza está haciendo por el túnel del Toyo? Porque esto ya definitivamente es nefasto. ¿Qué vamos a hacer con el metro de la 80 y lo que todavía nos dio unas platicas y ahí está atrancada? Pacífico 1 se quedó. Esto ya se nos volvió en un limbo. Sí, pero Nacho, mire, la decisión anunciada de la compra de los aviones no ha sido presentado al sustento de marco fiscal de mediano plazo. No existe. No lo conocemos. O sea, ha habido ahí un anuncio de que se hará un negocio de compra, de adquisición con Suecia, que además estuvo presente aquí en la Feria Aérea en Río Negro. Su superpilota. Y ahí no estuvimos, le pilota, sino piloto. Y vimos el Gripen y todos los despliegues y las capacidades. Claro, ¿quién no quiere 23? Yo quiero 40 o 50, ¿sí o no? Pero sí vamos a tener que plantear una pregunta, porque no es solamente el presidente, el actual gobierno toma la decisión de adquirirlos y suscribe el contrato en septiembre, pero a quien les va a tocar va a ser a los próximos gobiernos el pago de eso. O sea, que ahí hay un tema por revisar. Pero un tema por revisar y sin estrategia. Así pues, es. y lo digo yo sin ser conocedor del tema. ¿No será que estamos necesitando reforzar los helicópteros? Que es la herramienta ideal para nuestro territorio. Nosotros, ¿para qué 10 aviones? ¿Para enfrentarnos con quién? ¿Con Panamá? ¿Con Venezuela? Por las condiciones. No necesitamos eso. No necesitamos más drones, no necesitamos más inteligencia. Si eso estuviera en consideración propia, yo diría que hay que buscar la posibilidad, si se van a adquirir, que no sea esa cantidad. Porque usted lo ha dicho, aquí hay obras de una trascendencia importantísima que no están financiadas,
de infraestructura aeroportuaria, no solamente la de Medellín y Antioquia, el resto del país. Usted llega a Cartagena y usted dice, este no puede ser el aeropuerto internacional de Cartagena. Usted sabe que hay todavía una cantidad de obras por finalizar, sí, señor, como Túnel del Toyo lo ha dicho bien, que aquí lo han dicho muy bien, han tenido las autoridades de Medellín y Antioquia que adquirir esa obligación. Es decir, que ahí tendrá que haber un replanteamiento. Hoy hay anuncio de adquisición, pero hoy no el país no conoce hoy si existen los recursos para endeudarse en la adquisición de esos recursos. Representante Cadavid, el medio de comunicación, la revista Semana, publicaba que había un desfinanciamiento de las fuerzas militares. El presidente este fin de semana rechazó por completo esa afirmación, dijo de hecho que era una desinformación y aseguró que estaban perfectamente bien, que de hecho hay incremento. ¿Usted cómo entiende esas lecturas y esos choques que se dan, entre otras cosas, en un departamento como Antioquia, donde hemos visto por el gobernador Andrés Julián, Nacho, cómo están las instalaciones donde se tienen que hospedar los soldados, que son deplorables? Por eso nació la tasa de seguridad, precisamente para esas instalaciones. No, hay desfinanciación. De hecho, el mayor reflejo de eso es la cantidad de helicópteros MiG que tenemos en tierra, porque no se han podido adquirir los repuestos, los mantenimientos y otros equipos, porque han tenido, por ejemplo, la Fuerza Aérea, de que estábamos hablando del tema, tiene proyección de combustible hasta dentro de un mes, 2 meses y medio, pero no para la finalización del año. Entonces lo que empiezan a hacer es la racionalización del uso de equipos para que pueda alcanzar la plata por desfinanciación. Y eso es evidente, verificable. Eso pues y nos no vamos quedando obsoletos y la tecnología avanzando, Claro, los israelitas, los nos van otros, sacando. y esta guerra ya se va a volver de tecnología. Pero además hemos cortado lazos con quienes eran nuestra cooperación israelí, por ejemplo, ni qué decir, hoy no está cortado, pero sí una crispación muy grande Cierro con Estados temas varios Unidos. porque ya se nos alargó esto bastante, pero muy interesante. ¿Por qué Buenísimo, tiene Nacho. tantos enemigos Puerto Urabá? Yo creo que juega de todo. Hay unos actores políticos que usted los ve Isabel en Zuleta Puerto es una Antioquia. que no lo quiere, ella por ella tumbaba Hidroituango No. y Puerto Antioquia. Usted ve los mismos agentes detenidos para Puerto Antioquia, para Urabá, para Hidroituango. Son los mismos, diciendo lo mismo, haciendo lo mismo. Les fastidia el desarrollo. Hoy, en un mecanismo de obras por impuestos, se va a construir el acueducto del corregimiento de Nueva Colonia, que es el que está a puertas de Puerto Antioquia. Está llegando por fin el desarrollo, sí, y aparecen cuanta cantidad de enemigos allá. Nosotros, y el mensaje a toda la ciudadanía antioqueña, a nosotros como miembros del Congreso, a toda la dirigencia, medios de comunicación, no es justificar cualquier obstáculo que deba superar Puerto Antioquia, pero es acompañar integralmente ese proyecto y otros más que vengan de puertos en el departamento. ¿Habrán más reformas? Yo dudo mucho, aunque ellos son unos kamikaze Pero, inexplicables. ¿alguna tributaria, alguna de esas? Y han anunciado que la posibilidad de una tributaria de 27 billones, faltando 8 meses para que termine el Congreso. No sé si van a encontrar amigos todavía, amigos de ellos que les aprueben eso. Nosotros estaremos listos para decir nuevamente no en este Y momento. cierro con esta pregunta. ¿Cómo va a cambiar el Congreso para su próxima legislatura con la salida de esos puestos de las FARC? De esas curules de la Pues, FARC, ¿no? ¿Cómo se le Nacho, dice ahí hay una de paz. composición, una ficción jurídica, digámoslo así, que se representa en las 10 curules de las FARC, 5 en el Senado y 5 en la Cámara, que ya salen para el año 2026, y obviamente son votos que atienden a la izquierda, ¿no? Y se sostendrá por un periodo más las 17 curules de la Cámara de Representantes de las llamadas víctimas. Dejo una alerta además, la incidencia que van a tener los grupos armados al margen de la ley, no digo sobre los actuales, sobre la próxima elección, porque esos grupos ya han mandado mensaje, no habían entendido que tenían unas curules en la mano y que pueden ser infiltradas, empujadas o auspiciadas, pueden, las próximas candidaturas que vayan a estar ahí, hay que poner mucho cuidado. Esas curules de víctimas, ¿cómo se escogen? ¿No es votación normal? Eso se elige solamente en unas áreas rurales, en zonas delimitadas por una reglamentación que discrecionalmente, por allá creo que el que mayormente empujó eso fue un señor de apellido Barreras, de nombre Roy, que se gana eso con una tutela en la Corte Suprema de Justicia. Las curules se habían hundido
y en una tutela dice que revivieron, vengan las 17 curules, pero se votan de manera rural, en territorios delimitados específicamente en áreas de víctimas. Bueno, yo le tengo el consejo ya para despedirlo. ¿El consejo? Sí, el consejo. Sí, señor. El consejo es que en esa lista cerrada usted lo pongan de primero y que Ave el señor María. Álvaro Uribe quede en el puesto 20. Muchas gracias por el senador. consejo. ¿Le Ojalá estén parece viendo bien? este consejo. Por la confianza. Con la confianza. No, y ahí queda usted bien. Ah, es que ya usted tiene que par de la Cámara al Senado. Vamos a ver, Nacho, muchas No, gracias. está muy tímido, no la quiere soltar. No, pero porque- mis fuentes me dijeron sí. Es que- Hernán Cadavid va a ser senador de José, este país. Nacho, yo soy como en el fútbol. El mejor ejemplo. ¿Quién es hincha de Medellín en la mesa? Yo soy del Radio. Pero Bueno, le hicimos, pero pero sí, le sí, hicimos le hicimos mucha una vez fuerza una en la pregunta final. Difícil. Más bien, para que no nos pase como lo que le sucede al equipo, que hasta el último momento la tiene ganada y luego no, hay que esperar los Sí, hechos, pero yo le ¿cierto? pregunto esto porque es que ustedes son como muy tranquilitos, van haciendo las cosas como con mucha delicadeza. Ustedes saben que la batalla grande, la que se viene, es en el Congreso. Durísima. O sea, es la elección más importante de este país. Claro. Y eso ya lo están entendiendo todos los actores. Y entonces ustedes todavía están suavecito y yo tengo entendido que ustedes pretenden recuperar cierta cantidad de escaños. Ustedes tienen que Tenemos que recuperar. recuperarnos y la ciudadanía nos va a ayudar. Pero lo que quiero decir es esto, es más un gesto de cautela y respeto con compañeros. Si a mí me preguntan hoy, para no escabullir, respuesta, ¿usted se quisiera ir al Senado? Yo digo, yo quisiera ir. Muy bien. ¿Ya está para el Senado? No, porque es una decisión. ¿Y ya eso no quién de lo Hernán, define? ¿El sino del expresidente partido. Uribe? No, eso lo va a definir el partido, haciendo una evaluación primero. Pero eso, cuando usted dice eso lo va a definir el partido, eso es como tan... No, mire, Efímero. hay un... Tan vago, pues. aquí hay Tan temas que etéreo. no son secretos. Aquí hay un equipo que está encargado de hacer una preselección de los nombres. Y que dirán, vea, estos nombres deben estar ahí. O sea, todos, ¿Y ese me imagino equipo que quién lo existe conforma? una gran cantidad que quieren ser senadores. Ah, no, todo el mundo. Y todo el mundo. Y otros que quieren ser representantes de la Cámara. Pero existe un comité especial que dice, de estos 500 que quieren ser de todo el país, Sí. que quieren ser senadores, los prohombres, lo voy a poner así, los pronombres, Los de perfil nacional los de y los perfil, perfil hombres o local son mujeres, estos. son esto. Y saca una lista más o menos de cuánto, 20, 30. Tiene que sacar una lista, imagino yo, estoy especulando, Ah, 20, 30 nombres de todo el país. de todo el país. Hombres y mujeres. Exactamente. Para el ¿Tiene que Senado. ser mitad y mitad? No, no tiene que ser, pero vale la pena la representación de las mujeres, que el partido la ha tenido, valga decir, desde el año 2014. Sí. Nombres muy importantes. Lo que quiero decir es, esa prelista tendrá que sufrir o recibir una configuración, porque usted tiene que dejar la representación y pensar en la región Caribe. Y ahora, ¿qué hacemos con el eje cafetero? Sí, claro, yo y le los entiendo llanos eso. orientales, etcétera. Y en Antioquia, que digamos, necesitamos ser más fuertes todavía, pues tendrá que haber una participación. Y entonces le ¿Y quién- cierro y- con esta ¿Y quién pregunta. conforma eso en el Centro Democrático? ¿Quiénes son? Ahí hay un grupo que se está alineando, conformando, que definen y dirán, mire, estos son los nombres. Pero ese grupo vuelve usted con respuestas vagas. Etéreas. No, porque es que esa es una primera etapa. Después tendrá que tener una decisión de la Dirección Nacional del Partido. Pero venga, y no son Totalmente. muy lentejos. ¿Ustedes no creen que eso ya les fracasó ese modelo? Es que mire lo que pasó en las anteriores elecciones, más atrás, y lo demoraron y lo aplazaron y se metieron con un motor. La democracia es buena, pues sí o no, pero a veces tiene que ser en su momento. Entonces se demoran y después de este proceso se les va para allá para enero, febrero y ya los Nacho, cogió no. la noche, No como puede- dice este programa. No puede ser febrero por una razón. Hablando estrictamente del Congreso, Tiene que porque ser las antes del 15 de inscripciones... diciembre. ¿Son hasta cuándo? ¿Hasta el diciembre? qué? Diciembre. 15 Primera Y semana de ustedes son diciembre es fecha y límite. el partido es tan tranquilo que es capaz de dejarlas para el 1 de diciembre. De pronto sí, pero aquí a lo que voy es a esto, y es que es una dinámica muy compleja y muy diferente a cuando es una lista abierta y preguntamos en la mesa, ¿de aquí quiénes quieren ir al Senado? ¿Tan? Bueno. Ah, listo, entonces inscríbanse. No. Y Como de los aquí no es lista precandidatos abierta, sino que presidenciales. hay que ir a seleccionar. Y de los precandidatos presidenciales, algunos quieren ir al Senado en caso de no ser candidatos Esa presidenciales. es una muy buena pregunta para hacerles a ellos. Se lo digo seriamente. Porque ya han Andrés pasado... Guerra medio lo vemos. Ya con han pasado unas intenciones, etapas, sí. digamos, yo lo quiero decir respetuosamente por todos mis compañeros precandidatos. El mes de noviembre del año 2024 les dijeron en Barranquilla, ustedes se van a dar las reglas. Contrario a lo que dice todo el mundo, no, Uribe es el que dice,
les dijo, ustedes se dan las reglas. Y ellos se las dieron. Cuidado que es julio y todavía, Es que todavía no insisto, me las han dado, Nacho. saco del esquema la tragedia de Miguel, pero hasta antes de eso... Deberíamos tener candidato ahora. reglas no ha habido. No, yo creo que no. Yo creo que más que en la candidatura ya o en noviembre, es sí certeza. Sí, es como Para una- que las personas sepan, Entonces, listo, es en vea, noviembre. Estoy claro que es en noviembre bajo estas condiciones. Y allá es donde hay que llegar. Andrés Guerra, yo lo veo muy tirado hacia la gobernación, según dicen las personas con las que uno lo habla, no repetir, aunque le guste y está haciendo una tarea interesante allá. Paola Holguín. Paola Holguín, ella dice, o soy presidente o no juego más en el Congreso. Vamos a ver, amanecerá y veremos. Paloma todavía está joven, tiene mucha oportunidad, tiene futuro, pensaría yo que repite Congreso. Y me queda la gran duda de la Cabal. Me queda esa duda grande que va a hacer la señora Cabal en ese sentido. Estuvo muy buena esta No, charla, gracias. hombre, pasamos Muchas por gracias todos a los temas, ustedes. ¿no le parece, doña Andrea Sí, Sierra? señor. Ya que Se me escribió todo. quedaron unos, le voy ¿De a qué? hacer. ¿De la primera Vean, charla? no hablamos de la registraduría, no hablamos de ese foro de seguridad de Registraduría, anoche. hable rápidamente. ¿qué? No, registraduría Es que tiene es- que preguntar rápido. Ojo a esto. Registraduría es la institución, el sistema electoral colombiano que más tenemos que proteger los colombianos. bien. Y Por está allí bien. pasa la estabilidad del sistema democrático en estos próximos meses, que han tratado de desvirtuarla. Y se los han de- al revés, les dicen, de señores, desfinanciarla. pasa esto, estamos bien apalancados. O Y sea, entonces quisieron meterle una bomba, una dinamita, que para que no adelantara el contrato de la logística de las elecciones, lo hizo. El registrador Hernán Penagos es una persona a quien yo no conozco personalmente, debo decirle, que hay que rodear, porque hemos visto los ataques que le han intentado imponer para desestabilizarlo del próximo su año. otra rápida, por favor, para que no me El quede. foro que hubo ayer virtual de seguridad. Importantísimo, nosotros tenemos que cubrir todos los frentes y uno de esos es la conversación digital Se le sobre... votaron todos los candidatos de todos los partidos. Qué sobre maravilla. un Angelino tema. Garzón. Sí, No, todos, claro, sí, muy bien. además es la convergencia. Y buena sobre conexión, mucha gente conectada. más de 40.000 Sí, se personas lo dijo en ahorita al algún principio. momento. Entonces, ojo con esto, que es un tema el que más afecta hoy a los colombianos nuevamente. Total. Los asuntos de orden público que Y se el que tienen podría recuperar. llegar a generar una mal llamada conmoción interior para aplazar elecciones, que es lo que muchos se sospecha En que vamos ellos para allá. todo puede pasar y más cuando tienen esos personajes nefastos. ¿Alguna otra? Porque Perfecto. después no me diga que le hizo falta. No. Así está Pero bien. Muy buenas David, preguntas, representante de la Andrea, muchas Cámara, gracias. muchos éxitos en Nacho, este gracias segundo a semestre, va a ustedes. estar interesante. Muy fuerte, muy duro fuerte. y vamos Además, a estar porque preparados. es pre-campaña y seguir trabajando por el país. Así es, Muy estamos duro. preparados.